Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Saludos a este momento de estudio. Creo que es el número 32, tocayo, si no me 31. equivoco. ¿Eh? 31 creo que es. No. No, 32 creo yo. ¿Será? No, el YouTube no falla. Veamos, solo para coordinar. Este es nuestro estudio 32. Exactamente. Estoy viendo aquí el último enlace. La semana pasada tuvimos compromisos allá en los Estados Unidos, pero David siempre, creo que viene bien a David que yo no esté, porque se raya más. Pero qué bueno tenerles a todos, qué bueno tenerles a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Y aún quienes van a estar viendo este enlace en tiempo diferido, gracias por hacernos partícipe de que este pequeño grano de arena, esta formación, o en palabras de David, este balbuceo que hacemos jueves tras jueves, pueda llegar a ser de importancia para ustedes. Seguimos en este proceso y con este proceso de ir formándonos. Y David, siempre es un honor compartir contigo, aún las veces que yo no esté y que tú hayas cubierto esas falencias, estos momentos de ausencias. Gracias por bendecir nuestras vidas, gracias por bendecir no solamente la corporación Quevesh, la familia Mishar, y ahora la familia se ha vuelto nacional, internacional y global. Tenemos hermanos conectados en vivo desde Argentina, Estados Unidos, aquí Ecuador, México, Colombia, Perú. De pronto se van a sumar a algunos otros países que han pedido ser partícipe de esto en vivo. Es un honor compartir con ustedes. Bienvenidos sean todos, bienvenidas sean todas. Yo no sé si quedó alguna pregunta. La semana pasada David trabajó los capítulos 23 y 24 y como lo hemos reiterado, nuestra idea no es ni siquiera trabajar verso a verso, ni siquiera capítulo a capítulo, sino estudiar Génesis con un fin un poco más intencional. Hay momentos que podemos tomar todo el tiempo, si el caso lo amerita, 2, 3 semanas en un solo capítulo, pero hay momentos que entendemos que hay cosas que son más comprensibles, ¿no? Y quizás no hay preguntas, no hay interrogante y decidimos seguir saltando. Pero los capítulos 23 y 24 que fueron tocados la semana pasada de nuestro querido doctor obispo Olero, yo no sé si generó reacciones durante la semana, si ustedes procesaron la información, algunos volvieron a ver el enlace, si esto generó preguntas, generó comentario o generó algún sentir, y creo que este es el momento para compartir esto en este momento. Y mientras lo están pensando, sé que trabajaron estos dos capítulos. Me gustaría simplemente lanzar una pregunta partiendo del capítulo 24. Tocayo, y quizás con esto, dependiendo de las preguntas de las personas, podremos seguir avanzando. Yo no sé si se tocó el tema del juramento que hizo Abraham con su siervo. Ese tipo de juramento. Y esa pregunta va a generar una siguiente pregunta. Número uno tiene que ver con el tipo del juramento en el contexto judío. Hemos visto algunos casos de juramentos, esto de poner mano bajo el muslo. Hoy por hoy nosotros lo leemos como que no significa mucho y para algunos hasta sería jocoso o sería coloquial, para otros hasta sería ridículo este tipo de juramento, de que ahora sí ponga en el versículo creo que 3 y dice ponga tu mano por lo menos bajo mi muslo. No creo que hoy por hoy quizás signifique gran cosa para nosotros. A lo mejor quizás, no sé si tienes algo de información de cómo era este formato de juramento en el contexto judío, aún en el contexto bíblico. Hemos visto algunos de estos fenómenos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Muchos cuando hacían ciertos juramentos, la forma como lo hacían. Curiosamente, algunos de estos juramentos no usaban el nombre de Jehová. Hoy en día nuestros juramentos son a la ligera. Juramos por Diosito, por la Virgen, por mis padres, por la tumba de mis antepasados y así.
pero había un patrón en el juramento. Y esa es quizás la primera pregunta que quisiera formular. Sé que han trabajado estos dos capítulos, pero yo no sé si se trató un poquito lo de este juramento. Mientras algunos puedan procesar, sea su pregunta o comentario, porque hoy sería una estocada final y vamos a avanzar en los siguientes capítulos. Estamos asumiendo que la gran mayoría estuvieron la semana pasada o por lo menos vieron el enlace de la semana pasada. Bienvenidos una vez más, bienvenidas. Dios les bendiga. Tocayo, coméntanos. Hola, buenas noches a todos, a todas. Gracias, Yanta, por estar acá, porque sin ti no somos nada. Sin ti no somos felices. Me asustaste cuando comenzaste a decir que ya la clase es a nivel nacional, local, nacional, internacional. Yo dije interplanetaria, ya me daba miedo porque ya Israel está hablando que va a recibir una comisión de extraterrestre. Israel está hablando de eso en serio, ¿ah? Está fregada la cosa, ¿no? Yo cuando me dijiste nacional, internacional, y dije, chuta, nos fuimos. Nos hicimos ciencistas. Y no, y dejando la broma y para que sepa que es verdad, yo tengo una iglesia aprobada acá, una iglesia, tú sabes que hago número jurídico, y una hermana pidió que le ponga una iglesia interplanetaria del Señor Jesucristo. Y está aprobado el nombre, sí, es una locura, ya eso es cannabis sativa de una. Iglesia interplanetaria del Señor Jesucristo. Oye, Tocayo, antes de que hables, tenemos que hacer un poquito de tertulia bajo este formato. Porque la típica gran pregunta que nos han hecho a los pastores, de seguro a ustedes como biblistas, como teólogos, si hay vida fuera de. La semana pasada, estando en una conferencia, tanto un grupo de Dallas, un grupo de Maryland, me hicieron esa pregunta. ¿Ustedes piensan, los evangélicos, si hay vida fuera de? Entonces yo le dije, bueno, partamos de la definición que tenemos de nuestro famoso planeta, ¿no? Porque decimos planeta es el lugar donde habitamos los seres humanos. Y lo segundo, la gente asume, bueno, de que no podría haber vida en otro planeta que están a 428 grados Celsius. Y decimos de nuestro formato que no hay ser humano que resista a semejante clima. Pero nos olvidamos el factor adaptación. Obviamente te aseguro que habrá otros seres que jamás se acostumbrarían ni se adaptarían a nuestro planeta. Entonces, cuando me dices que ahora Israel está en espera de una delegación, ya la cosa ya pasa a otro nivel, ¿no? Entonces, y es donde creo que estas preguntas van a surgir, porque si me dicen que no hay vida en otro planeta o no estamos en condición de soportar 428 grados Celsius, es porque tú y yo no hemos pasado por eso. Pero sí debe haber seres que están acostumbrados a este clima. En Mercurio, por ejemplo, estamos hablando de 428. Entonces, como ahí sí me sorprende, hay un refrán judío que dice, el hombre piensa, pero Dios ríe. Es decir, Dios se ríe hasta de nuestros chistes y de nuestras locuras, la forma como pensamos. Y es donde Isaías dice es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y los de Dios no son. Nuestra sabiduría es locura para Dios y la locura de Dios es sabiduría para nosotros. Entonces me encanta este refrán judío, el hombre piensa, Dios ríe. Pues interesante, ahora ya subimos de nivel este grupo que Amishar, un grupo interplanetario. Dios nos libre. Tocayo, bienvenido, ahora sí no te interrumpo. Sí, ñaño lindo. No, pero la cuestión esta que salió ahorita al azar, esta cuestión de seres en otro planeta o en otro sistema o en otras dimensiones o estados, es tan fuerte. Yo esta semana, una joven de la iglesia me consultó eso, porque están diciendo todas las teologías, hasta la NASA tiene teólogos y ahorita consiguió 10 teólogos, la NASA, para poder hacer teología de la ciencia de la llegada de estos seres. Claro, búscalo en internet. NASA contrata 10 teólogos a nivel mundial. Oiga, que nos contraten, ya que Amishar y Kevesh no nos pagan, tú y yo podemos servirles de algo, que nos contraten. Entonces,
Y está bueno el ciencismo, está bien, está duro esto de la ufología, porque están desvirtuando todo lo que es la Biblia. Hay un hilo fino entre el ciencismo y la palabra de Dios, ¿no? Porque si aceptamos la cuestión de la ufología, que está en la Biblia, hay cosas en la Biblia que sí están, ¿ah? Colosenses 1:20 dice, y por medio... Otra vez, tocayo, se congeló tu pantalla. Es más, desapareciste. ¿Lo escuchan ustedes o soy yo nomás? Eh, No se escucha nada, no se ok, entiende. David está subiendo un link y algunos de ustedes pueden bajarlo y en algún momento en su tiempo libre pueden leerlo. Dice, la NASA contrata 24 teólogos para estudiar la reacción humana ante la vida extraterrestre. Y ahí hay un link. Sugiero que lo puedan bajar y en algún momento podamos quizás aún debatir eso. Fidel, ¿ibas a decir algo? Perdón. Sí, miren, les invito a que busquen en internet la película Contacto. Okay. Es una película basada en un libro de Carl Sagan, uno de los más grandes astrónomos que ha tenido la humanidad, pero también no, ¿cómo se le llama? Las personas que no creen en Dios. ¿Los ateos? Un ateo, un famoso ateo. Y está interpretada la película por Jodie Foster. Véanla, ahí hay un debate muy interesante hacia la parte final. Super. Y tiene que ver con todo esto. Escríbalo, por favor, en el link, porque también salvaguardamos el chat, en el chat, para que podamos tener estos recursos y que en algún momento podamos hablar. Estoy tratando de conectar con David, así que téngame algo de paciencia. Yo no estuve la semana pasada y ahí viene David. Nos viene bien saber si quedó alguna pregunta, aunque David ya iba a contestar la primera pregunta, y si algunos quedaron con alguna pregunta o algún tema pendiente, entonces pueden hacerlo. Mientras David sea lista, quiero decir algo que lo dije al inicio. Queremos que todos renombren sus dispositivos, pongan sus nombres, no pongan iPhone, porque nosotros estamos tomando en cuenta la lista. Las personas que están, así que pongan sus nombres completos, su apellido y en lo posible video, porque también pasamos lista con eso. David, ahora sí, esperamos que no tengas ningún inconveniente. Aló, ¿me escuchas ahí, no? Ahora sí, dale. Y hasta que se prenda otra vez, se apagó la computadora otra vez. El diablo, el diablo. A ver, iba diciéndote algo que yo siempre le he corrido a esto del ciencismo, de estas cuestiones más, ¿no? Dice Colosenses 1:20, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si no está haciendo pacto entre el cielo y la tierra, están haciendo pacto el cielo con Jesús, reconciliar con Jesús y reconciliar con... Es complicado el texto en Colosenses 1:20 y hay mucho de eso, ¿no? Y yo ahí no me meto, ahí yo como que pongo pausa a la cuestión porque es un hilo muy fino. Hablando del tema que me preguntaste del juramento, y yo no veo nada aquí, no sé si estoy bien, ¿no? Ya se prendió la computadora. Debemos, pero mantente ahí para que no tengamos que esperar mucho. Ajá, en la cuestión del juramento, la semana pasada hablamos del tema del juramento, ¿no? El juramento era en sí tocar los testículos, meter la mano por debajo del muslo del jurante y el que va a jurar o a bendecir tiene que recibir la bendición o hacer el juramento, tiene que meter la mano debajo del muslo y tocar el testículo o el testículo del anciano, de la persona que va a dar o a emanar el juramento, ¿no? Para que el otro lo acepte. Entonces eso es una cuestión más de cultura semita, oriental, que habla sobre la generación, la bendición de la generación. Ellos no tenían la vida eterna. La gente piensa que estos hombres, estos patriarcas, conocían lo que es la vida eterna. La vida eterna es una tesis mucho más posterior, pero ellos eran eternos a través de sus generaciones, por eso tener hijos
varones o no tener hijos es una maldición, porque se pierde la vida eterna. Para ellos eso era seguir en la vida eterna. Entonces, el juramento lo hace el mayor hacia el menor siempre. El juramento o la bendición hace que el menor cumpla o prometa o reciba la bendición tocando los testículos. Entonces, la semana pasada, sí, les decía que no me pidan bendición según la cuestión abrámica, ¿no? Porque eso va a ser pecado. Entonces, hoy por hoy es pecado eso. No sé si... Perfecto, tocayo. El otro elemento, obviamente, la verdadera o sea, lo de Rebeca es una adquisición, es comprar aquella mujer para su hijo. Pero Abraham le dijo al siervo, de hecho el siervo le dijo, ¿qué tal si la chica no quiere regresar? Es decir, aparentemente había un cierto libre albedrío o la posibilidad de que la chica rechazara eso. Y vemos que al final aceptó. Tanto así que le llamó Labán con la familia y le dice, ¿quieres irte con este varón o sus acompañantes? Ella dijo que sí. Entonces, si ella tenía esta opción, aunque sabemos que termina aceptando, ¿dónde hay el asunto de que ella fue comprada? Y no, porque al fin y al cabo se pagó una dote, ¿no? Sí, porque era la cultura. A mí me llueve sentimientos de que, según las palabras del siervo, pareciera que aquella mujer tenía opción A, pero que decidió que no. ¿Cómo manejamos este relato? Este relato del libre albedrío que ella tenía, pero que no lo usó y luego decidió ir. Entonces, al momento que esta persona decide, ya no se vuelve como un asunto de que ella fue comprada para Isaac. Entonces, solo pensando hacia adentro, ¿cómo se entiende este cuadro? Ya estoy en la compu. A ver, sí, a ver, la cuestión es que, déjame, no sé por qué estoy aún prendido con la computadora de mi esposa. No tengo nada, no sé. ¿Escuchas un rebote? No. Sí, muteale la otra compu de tu esposa, nada más. Ya la muteé. A ver, ahí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Es que en el tiempo de ¿cómo se llama? De que están haciendo el proceso con la compra, porque sí es compra, es a dote, es el dote, es compra. Lo que pasa es que estás viendo que el papá ya estaba muerto, y está tomando el cargo del hermano, no es el papá. Y en esa cultura aún no estaba formada, en Babilonia no estaba formada la obligación como lo hicieron los semitas. Es decir, es cultura babilónica. Eso yo no entiendo. No te juntes con los cananeos que son paganos, pero déjate revolcar con una hija de los babilónicos que son más paganos. ¿Sí? ¿Te das cuenta dónde está la línea? Yo lo que digo es, ¿será que yo leo mal la palabra de Dios? ¿Será que yo no estoy entendiendo bien o tengo perjuicios mucho en la lectura? Pero que alguien me explique, decía que alguien me explique. ¿Qué diferencia hay entre los paganos cananeos y los paganos babilónicos? Y cuente que a este nivel se entiende que Abraham ya no era Abraham, sino Abraham. Es donde yo creo, David, que la conversión es un proceso constante. Entonces, se supone que a estas alturas del partido, Abraham ya tiene un avance en su vida cristiana. Vamos a usar el término occidental y el término evangélico ya. Abraham ya está del otro lado, pero todavía hay prácticas que no pertenecen a un hombre que Dios cambia el nombre, a una nueva relación o a una nueva dimensión. ¿Cómo explicamos eso? Porque Abraham sigue con las mismas culturas cananeas, babilónicas, sabiendo que ya pasó esa prueba de fe, lo que es el sacrificio, que ahí donde se entiende que Abraham es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Y qué estás diciendo, tocayo? En el viejo hospital de los muñecos llegó Pinocho malherido, porque bueno. Te entendí la canción. Es una construcción. Es decir, Abraham y todos los patriarcas
Isaac, Jacob, José era brujo. Es decir, dejémonos de meternos en nuestra percepción que ellos conocían a Dios. Ellos no han conocido a Dios. Abraham aún no ha entendido quién es Dios. Si nosotros, después de la máxima revelación que es Jesús, aún hay muchos que no entienden esto, o no entendemos completamente el proceso de Dios en nuestra vida. Hoy, imagínate, hoy, después de todos los procesos, aún estamos discutiendo y pensando cosas que yo sí creo que Dios se ríe. ¿Sí? Uno haciendo la teología, hablando griego, hebreo, latín, arameo, y Jesús se ríe, ¿no? Porque aún no hemos entendido completamente el proceso de Dios en nuestras vidas. Imagínate, imagínate, son 2000, 4000 años. 4000 años. Abraham no murió entendiendo quién es Dios. Y eso yo lo garantizo como David Cordero. ¿Por qué? Porque son procesos. La revelación de Dios ha sido progresiva. La autorrevelación de Dios, porque nadie ha visto a Dios. Todo el mundo ha escrito de Dios lo que Dios ha querido que escriban de él. Y ha permitido aún que le escriban mal hasta que llegó Jesucristo. Y aún después de Jesús, aún lo seguimos leyendo mal. Eso ya es cuestión de entender realmente el proceso histórico de Dios en la tierra, ¿no? No es un proceso mágico. No es un café instantáneo, no es un control remoto, no. Es un proceso de vida. Abraham nació y salió ya adulto de Ur, Caldea, vivió, hizo cosas como caldeo, vivió bajo el imperio y bajo el dominio matriarcal y después patriarcal. Hizo cosas paganas. Y Dios, y ese es el gran dilema del amor de Dios. Yo creo que ahí viene el proceso del amor de Dios. Dios en ese nivel religioso, en ese nivel de cultura pagana, Dios ahí se reveló, a ese nivel. El pacto que hace entre los animales que los parte y sale la llama en la noche y sale el humo, eso es una cultura pagana, pero Dios ahí se revela. Es decir, Dios ahí se va revelando. Dios va tomando lo que está en la tierra, ¿sí? Porque Dios no se va a revelar, no se va a revelar más allá de las cosas que no entiendes. Dios, no hay revelación superior a la mente del hombre, porque no la entenderíamos. Si Dios se va a revelar en la mente bajo el nivel de concepción y de cosmovisión que tienen las personas. Y Dios se revela desde el terreno del hombre. Claro. No desde el terreno divino, sino donde está el hombre. No entenderíamos. ¿Qué haría si Dios nos pega una de esas revelaciones niñas para él, ¿no? Esas agugú de Dios no entendemos. Por eso yo sigo diciendo, y tú has acuñado lo que digo yo, y lo digo siempre, nosotros lo que hacemos es balbucear, gugú, papá, tete, pipí, papá, popó. No hacemos nada más de Dios. De Dios solamente balbuceamos. Si nadie puede hablar de Dios. Dios no es un objeto para que sea estudiado. Nosotros hacemos es a rasgar, a aruñar, decía quien que decía, estamos aruñando solamente el manto de la gloria, es decir, del manto de revelación. No tenemos nada. Tratamos de construir. Los rabinos, los moré, toda la gente que ha estado en el proceso de estudio de la palabra, hemos tratado y tratamos de balbucear acerca de Dios. Sí. Porque no es un objeto experimental Dios, no, yo creo que muchas cosas, Israel ha hablado de Dios porque lo ha encasillado a Dios como un ser, ¿no? Como un ser finito, ¿no? Con corazón que se arrepiente, que se enoja, que rompe, que bota humo. Esta semana una amiga mía me dice, pero Dios bota humo por la nariz. Claro, eso dice Job, ¿no? Por ahí habla que las iras, que cabalgan querubines, que en serafines se meten en los serafines, ¿sí? Toda esa misticidad que el hombre ha escrito acerca de Dios es imaginario colectivo del hombre en su momento, en su tiempo, en su estado y en su modo. Y ahí Dios, por eso yo dije siempre un día en una clase que Dios es como, yo no me acuerdo, ustedes que son más paganos que yo para ver televisión y películas paganas, Terminator, había uno que era como de acero líquido, que tomaba la forma del otro. Cuando yo vi eso, yo empecé a llorar, decía, así es Dios.
El hombre quiere entender a Dios y Dios se ha mostrado como el hombre ha querido verlo, con tal de acercarse. El plan de Dios es acercarse al hombre. Y en ese plan de acercarse al hombre, Dios se ha autorrevelado y ha asumido posiciones tremendas, ¿sí? Tremendas para poderse acercar al hombre. Es vivir en un templo, imagínate, como los paganos tenían templo, Israel hizo templo, él también, en su amor, también se autorreveló como la presencia de Dios en el templo. Pero Salomón se la sabía, tenía 2 rayas de inteligencia, ¿sí? ¿Qué dijo? Si los cielos no pueden contener tu gloria, ni el espacio. Los cielos de los cielos, ¿eh? De los cielos puede contenerte. ¿Qué harán estas 4 simples paredes truchas que he hecho? Claro que quisiera una porque hay oro y todo, ¿no? Pero una pared trucha, eso no puede contener a Dios. Se llama la domesticación divina, ¿no? Han querido domesticar a Dios. El ser humano siempre ha querido, como Israel ha intentado hacer a Dios de su propiedad, el Dios exclusivo de Israel. Y hemos visto que Dios no es exclusivo de Israel, no es exclusivo de Haití, no es exclusivo de Ecuador, ni de México, ni de Argentina. Aunque yo tenía un amigo argentino que decía que un día le pregunté, ¿ustedes se creen dioses? ¿Quién te dijo eso? No nos creemos, somos dioses, digo. Entonces, estos son el diablo, son tremendos los argentinos. No, yo dije, ¿ustedes se creen Dios? No nos creemos. ¿Quién te dijo eso? Somos dioses. Entonces, el hombre ha querido siempre domesticar a Dios, el hombre siempre ha querido encapsular a Dios, siempre le ha querido poner nombre, le ha puesto nombre, y Dios siempre se ha salido de esos parámetros, ¿sí? Y yo me acuerdo tanto de un amigo nuestro, maestro, Freddy González, que me enseñó, me preparó. Hoy estamos un poco alejados por temas de la vida, pero él día me habló sobre el coqueteo de Dios. Dios te coquetea, Dios se muestra y se esconde. En la vida cristiana Dios se muestra y Dios se esconde. Y toma otra figura y se muestra y se esconde, porque Dios es el Dios del cambio. Cuando Elías pensaba que el Dios de fuego, el Dios del trueno, porque así habían contado los yavistas habían contado que Dios bajaba en el monte Oreb con todo el terremoto y temblor y nube y rayos y centella. Es decir, para mí, cuando me dijeron cuando hablábamos de la música, para aquí están los músicos, sobre el rock es satánico. No, el rock es una porquería e imitación a lo que pasaba en el monte Oreb. En el monte Oreb había rayos de colores, humo, se movía la montaña. Eso es un escenario de rock. Además, dijeron que Moisés era el primer rockero. Ahí viene la plaga. No. En el rock actual, en conciertos se tocan unos contra otros. El mosh. Yo que fui rockero, por eso digo. Mutéalo. No me sorprendería ver a la gente de esa época chocándose uno con otro. Claro, el monch. Yo sí también bailé monch. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, el Elías había entendido la historia del Dios que se revela desde la montaña, el Dios del fuego, del temblor, del terremoto, del humo. Pero cuando él pensaba que Dios estaba en esas teofanías, en esas hierofanías, son la palabra hierofanías, las formas sagradas de Dios que se había mostrado anteriormente, se les revela, se le rompe, se le desdibuja, se le sale del cuadro en un viento apacible, dice, en un viento solano. Y ahí estaba la Dios. Entonces, esas lecturas que para mí son más que reales, son enseñanzas, ¿sí? Son las moralejas de la Biblia, son los mensajes intrínsecos de Dios a mi vida. Yo no creo en el viento, yo no creo que sucedió, pero el mensaje es hermoso y eso me dice a mí que mi Dios cambia, que mi Dios no cambia en su esencia, se muestra diferente para que nosotros no podamos encasillar a Dios. Entonces, para mí es una locura entender todo esto de la revelación de Dios y del pacto, del juramento. Es una belleza, ¿no? No sé. Sí, totalmente de acuerdo. Bien decían los moravos, ¿no? El día que un hombre pueda definir a Dios, el hombre deja de ser hombre y Dios deja de ser Dios. Y creo que cualquier intento de nosotros es presunción. Hablar de Dios, teologizar de Dios, etcétera. Pero interesante el nivel de revelación o el grado, la progresión de revelación
Y en tercer lugar, la conversión. Es decir, Abraham, como vemos en el capítulo 24, las acciones y los actos que se cometen siguen siendo paganos, a pesar de esa revelación que había tenido, porque creo que la revelación fue progresiva y aún su conversión también fue progresiva. Mis amados, no sé si alguien, ya estamos cerrando prácticamente los capítulos 23, 24. David ya habló, profundizó mucho sobre ello, la sepultura de Sara, luego la adquisición de Rebeca. No sé si hay preguntas hasta ahora o algún comentario. Perdón, algo que conversamos afuera de cámara nosotros dos. Tener en claro que Abraham entra como forastero a la tierra, le pide que le regalen, que le vendan, le quieren regalar, no se deja regalar, se postra. El trato de humillación o de respeto que tiene Abraham a los dueños de la tierra, que después fueron acosados y destruidos por la generación del mismo Abraham, ¿no? Es decir, hay cosas que yo aún las tengo de tarea en mi vida personal, ¿no? Yo no puedo decir que yo hablo de Dios, sinceramente yo lo sé, que yo balbuceo, y hay cosas que no me cuadran, ¿no? En pensar de que Dios mandó matar a tantos niños, a tantas mujeres, a tantos inocentes, que les permitió en su primer momento bendecir, y aún los cananeos y los filisteos eran temerosos de Elohim, del Dios, porque le dice Dios príncipe de Elohim, ¿no? El jerarca, ¿cómo se llama? El faraón también tiene una relación con Dios. O sea, los paganos, que después se hacen llamar paganos por Israel, también tuvieron un nivel de conocimiento acerca de Dios, así como Abraham pagano, el faraón Gerar pagano, los de Het y los de todos los lugares santos que Israel tiene eran paganos, así ya había una adoración a un Dios. Claro, inconscientemente no sabían quién era, pero inconscientemente sabían quién era, no sabían cómo se llamaba, adoraban en Betel, en el mismo monte donde está Moria, la cueva, y todo eso son lugares sagrados para los pueblos paganos. Y lo que hizo fue los descendientes de Abraham, por llamarlo de una manera, no llamaron ni israelitas ni judíos, los descendientes de Abraham o de Isaac más que todo, lo que hacen un sincretismo. Todos los puestos sagrados paganos, Israel como tal, como historia de Israel, lo que hizo fue un sincretismo, ¿no? Donde había un lugar pagano, tenía una revelación divina. ¿Por qué? Porque eran paganos. Por eso que en esas ciencias bíblicas la gente se burla y dice que Israel era pagano y que no existió Israel porque adoraban a muchos dioses. Sí, porque el proceso en Israel como nación para que se hagan monoteístas tuvieron que pasar a muchas dificultades. Lo hemos visto y tú lo conoces. Tú has estudiado con Romer, tú has estudiado el deuteronomista, has estudiado la historia deuteronómica. Entonces, hay cosas que la iglesia no ha entendido, la iglesia no ha estudiado, no nos han enseñado, quizás eso no está en la escuela dominical, pero todo el proceso para que Israel entienda quién es Dios, ¿sí? Y aún puedan poner en esos lugares sagrados, paganos, el nombre de Dios y convertirlo en lugares sagrados que hasta el día de hoy algunos van y sienten la presencia de Dios. Es increíble. Entonces, si tú vas a un lugar que está rescatado por el paganismo, por los judíos, y sientes a Dios, yo te juro que también los paganos, antes que sean rescatados por los judíos, también sentían a su Dios. Y tenían el mismo efecto placebo de temor. Entonces, yo sí creo que es un proceso histórico de construcción, y a Israel y a Canaán, perdón, se le robaron las tierras. Eso es todo, los cananeos. Que después yo le decía la semana pasada, hay una danza que decía, tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a la tierra, sí, era una bendición. Después Canaán toma un término de maldito, la cananea, la pagana. No entiendo dónde se transforma o dónde tú puedes llamar Canaán bendición y Canaán maldición. Es como el cuento de la cruz o el madero. ¿El cruz es maldición o la cruz es bendición? Yo no sé dónde está el dilema. Depende de cómo tú lo veas. Así mismo es Canaán. Canaán es tierra bendecida, tierra prometida,
y en su momento también tierra, los cananeos son malditos, pero la tierra, la posesión de la tierra es bendita. No entiendo yo. Que alguien me explique. Que alguien me explique. Oiga, tocayo, antes de entrar al capítulo 25 de Génesis, en este detalle que tú has mencionado, yo personalmente he caído en eso, sobre todo el tema la cruz. Por ejemplo, yo hubo un tiempo en que sean anillos, cadenas, eslavas, todos tenían cruz, todos. Siempre me ha gustado esta imagen, si cabe el término. Mis colecciones de esto hay cruz. Hasta que un día, y ahorita que mencionas eso, y creo que todos podemos, o algunos podemos sentirnos identificados, tú hablas de que la cruz, y decimos que la cruz es símbolo de cristianismo, porque eso es lo que hemos escuchado desde la escuela dominical, pero también la cruz era maldición. De hecho, maldito, porque era el peor castigo. Y un día alguien me dijo algo que a mí me tronó. Me dijo, digamos que alguien mató a un ser querido tuyo, a alguien muy amado tuyo. Y de repente, con un tiro o varios tiros, y pudiste tener acceso a una de las balas y agarras esa bala y lo pones como una eslava, como una cadena, como que te sientes orgulloso de esto y mostrándole de que esto mató a mi hijo o esto mató a mi ser querido. Esto a mí me rompió el mate. Me rompió el mate. Y ojo. Esta es buena. Ganda, espérate, esta es buena. ¿Qué pasaría si la tortura romana no hubiera sido cruz y no hubiera sido una silla eléctrica? Ándale. ¿Qué te pusieras en el cuello? ¿Qué hubiera en las iglesias? Sillitas eléctricas colgadas en las paredes, colgadas en el cuello. No, yo voy a tener que mandar a fundir los anillos y las cadenas porque son varios. No, y mira, todas tienen cruz. Yo te explico algo, ¿no? Quizás, y vuelvo, tú sabes que yo cuando comencé a estudiar las raíces, como se dice ahora, se llama raíces, yo antes estudiaba hebreo simplemente, estuve de enemigo con todas las cosas, ¿no? El nombre de Jesús, en el 94, ya te damos paso, Gracie, en el 94, la cruz fue una parte de mis enemigas, ¿no? Porque acuérdate que la cruz no nace con los romanos, nace con Egipto. Los egipcios tenían la cruz. La última letra del alfabeto hebreo es aspa, es cruz, es tau. Entonces, los judíos no usan, los rabinos cabalísticos no usan el más, usan puntos, porque no pueden poner una cruz que es pagana. Entonces, si hay una carga teológica judía en cuestión de madero y cruz. Dice que Jesús cargó un madero, que era el travesaño, y lo colgaron, lo pusieron en una asta que estaba allá. Otros decían que Jesús murió así, que después Jesús murió con las manos abiertas en un madero. ¿Sí? La cuestión es que si yo lo veo desde el hebreo, y si la cruz fuera maldición, yo no la uso, ¿no? Yo no la uso. Acuérdate que dice, yo soy ¿te acuerdas cuando yo di la clase de hebreo y Kabbalah? Y dice nuestra Biblia en español, perdón, en griego, en Apocalipsis, yo soy el alfa y soy la omega. ¿Y qué es el alfa? Una A. ¿Y qué es una omega? Una O. ¿Sí? Yo soy la A y la O, el primero y el último. Pero cuando tú vas al hebreo y miras el alefato hebreo que tiene 22 consonantes, el alefato hebreo comienza con Aleph. Aleph es espíritu, no tiene traducción al español, es un espíritu. Aleph es silente. Y Aleph significa Dios. Aleph es Dios, es uno. Y Tau es cruz. Entonces, si la cruz es mala, ¿por qué en el paleohebreo, en el protocananeo, en el tiempo que ya estaba antes de entre Abraham y Moisés, ya el término Aleph y Tau, que sería el primero y el último, porque Jesús no hablaba griego? Jesús no puede morir gritando, levantarse a hablar griego. La traducción en Apocalipsis es una traducción griega. Si nosotros creemos en Apocalipsis, que yo tengo mis memorias con Apocalipsis, no hablemos del tema hoy. Por eso hemos cancelado el estudio de Apocalipsis. Así es. Cuando tú no estés, vamos a darla. Yo voy a dictar Apocalipsis. Cuando ya venga Cristo y me lleve, pueden seguir ustedes estudiando Apocalipsis. Entonces, recuerda que
Juan escribe en griego pensando en hebreo, el libro de Apocalipsis. Por eso, cuando el hebreo piensa en el primero y en el último, ¿qué piensa en su alefato? Alef y Tau. Y Alef y Tau, brinque quien brinque significa Dios en la cruz. Brinque quien brinque. Salte quien salte. Alef, Tau, el primero y el último, el que era, el que es y el que debe venir. Si Yeshua hablaba arameo, hebreo, Alef y Tau, son las dos consonantes primera y última, pero alfa y omega no es. Entonces, para los que dicen, yo soy el alfa, no, yo soy el Alef, yo soy el Tau. Eso es lo más cercano al original en el pensando como humano acerca del Jesús histórico. Jesús histórico no hablaba con su gente griega. Jesús hablaba hebreo porque él hablaba arameo, ¿no? Pero hablaba hebreo con su gente. Entonces, Alef, Tau. Alef es Dios y Tau es cruz. Entonces, si ya hay una... y cuando nosotros vimos en Génesis, Bereshit bara Elohim et, ahí la palabra et es Alef, Tau. Et asamayi wet. Ahí está la W, la Alef y Tau. Entonces, antes del cielo y antes de tierra está Alef, Tau. Y Juan dice, porque por mí y para mí fueron hechas todas las cosas. Sin mí no hubiera sido, no existieran el cielo y la tierra. Alef y Tau conectan. Entonces, para mí, si hay una promesa en la cruz, que es pagana, que no es pagana, es cuestión de verlo del lado que es. Pero en el hebreo dice Alef, Tau. Dios, cruz. Punto caramelo. Si es madero, si es mentira. Yo digo lo que alfa y omega no es. Lo que sí es Alef, Tau. Y Alef, Tau es Dios en la cruz. Super. Entonces yo si creo en la cruz, no la pongo, ¿sí? Y yo no me pongo a pelear ahora si es el madero, si era la cruz. Punto. Yo sé que en el hebreo dice Dios en cruz. Alef, Tau. No alfa y omega. Entonces yo estoy tranquilo con eso. Cuando estudié Kabbalah, entendí que Dios tenía un proceso. Y lo hermoso es cuando hablamos, ¿no? El nombre de Dios, ¿no? Yod, Hei, Bat, Hei, es miren las manos, miren el clavo. Miren las manos clavadas. ¿En dónde? En la cruz, con el madero. Entonces la promesa de salvación está desde antes que nazca Abraham, yo creo. Ok, antes de darle la pregunta a Grace o su participación, solo leo dos comentarios nomás. Escribe Paola Pacheco, no sé si es pregunta o una afirmación. Jesús no fue el último en morir en una cruz. No sé si es una pregunta o una afirmación. Y Rafa dice, eso del origen egipcio de la cruz no lo sabía, investigaré para profundizar. De hecho, los romanos promovieron la cruz en su máxima expresión. Los romanos, pero la cruz no es de origen romano. Eso sí, hay que afirmarlo categóricamente, pero sí, es bueno también si quieres, Rafa, seguir profundizando sobre esto. Te van a votar, ¿ah? Te van a votar de CCG, te van a votar. Pero lo cierto es que tenemos espacio para él, no se preocupe. Solo para reiterar, antes de pasarle a Grace con su comentario o pregunta, estamos por... dice Paula que era una pregunta. ¿Jesús no fue el último en morir en una cruz? No. Ok, la respuesta es un no. Todavía estamos por cerrar los capítulos 23 y 24 del Génesis y con eso seguimos adelante. Si algunos tienen alguna participación o comentario, sea escribirlo al chat o hacerlo de manera directa. Y si lo escribes al chat porque no tengas buen audio, gustosamente puedo leer su pregunta o su comentario. Martita también tiene una participación. Ya le voy a dar, Martita. Grace, contigo. Solamente, pastor, que la cruz no fue la que le mató a Jesús. Lo que le mató a Jesús fueron los judíos y los paganos. El amor, él entregó. Él lo mató, él entregó la vida por ti y por mí. Sí. Entonces... Nadie me quita la vida, dice, yo le entrego por posesión de muchos. Él le entregó su vida. Eutanasia. 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 Así que ese es un tema para discutir también. O suicidio. Okay. Dice el doctor Josías, entonces sí me puedo tatuar una cruz. Sí, no puedo decir porque estoy siendo grabado, no puedo decir nada. Pregúntame por interno eso, Josías, más tarde, por favor. Sí, al privado, Josías, por favor. Sí. Porque si no, ya como esto está grabado y van a verlo cientos y algunos pueden tomarlo a mal. Muy bien, Martita, vi que activaste tu dispositivo.
Cuéntanos. Sí, buenas noches a todos. No, solamente quería comentarles pues que a raíz de la clase anterior me quedaron así muchísimas interrogantes frente a los hititas y tantas cosas. Y solamente como una particularidad a tener en consideración es que no fue solamente Abraham quien llegó a los hititas para comprar una tierra, y los hititas quisieron regalársela y él la terminó comprando por insistencia. Algo similar nos demuestra una historia del rey David en 2 de Samuel 24:10, cuando fue con Arauna o Aragua o como lo mencionen. Sucedió algo muy parecido, muy parecido. Quiso comprar una tierra, se la quisieron regalar y al final terminó pagando. Entonces, eso es un buen dato como para tener en consideración en lo que va del resto del estudio. Y sigo con la duda y sigo con la intriga de por qué. O sea, yo sé el respeto, yo sé que los hititas llegaron y esa tierra, llegaron a Canaán y esa tierra, ellos tenían una legislatura muy clara. Yo sé, pero todavía me quedan cosas que sigo investigando de allí. Solamente les quería comentar esa parte que me pareció curiosa, la repetición de hechos dentro de la historia bíblica, ¿no? Eso solamente. Gracias, Martita. Interesante comentario. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? Ya vamos a avanzar. Robinson, yo sé que recién estás sumándote, aunque sé que has visto varios de nuestros enlaces. Sé que estás escuchando y escribiendo y procesando. Si hubiera algún comentario, avísenos, ¿sí? También, bueno, los demás ya son ya de la familia, ¿no? Contando. Muy bien. Preguntas, comentarios, ¿estamos bien? Y ojo, como estamos en el libro de Génesis, es cierto que en algún momento en sus lecturas siguientes pueden surgir cosas como esta, lo que dice Martita. Si en algún momento usted cree en algún estudio siguiente, puedes detenernos y hacernos llegar este comentario, obviamente dentro del libro de Génesis. Esperamos terminarlo tan pronto porque ya tenemos otros proyectos. David, capítulo 25 de Génesis. Bueno, hablan de las dos descendencias, ¿no? En primer lugar, las descendencias de Abraham y Setura, porque nos da a entender que Abraham toma otra mujer y engendra 6 hijos más. Y luego la segunda parte tiene que ver con los descendientes de Ismael. Pero hay un detalle que quiero, no sé si podemos dialogar sobre esto. En el capítulo 25, versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Esa expresión, en primer lugar, como que no digo contradice, pero nos da a entender dos parámetros en el pasaje. Todo lo que tenía se lo dio a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas les dio dones. ¿A qué se refiere con esto? O sea, aparentemente como que le dio algo que sobraba, o le dio algo inferior, o le dio lo mínimo. ¿Qué entendemos por esta afirmación? Sabiendo que hizo una fuerte diferencia entre la herencia que iba a dar a Isaac con los hijos de su concubina. Quizás esta es una de las preguntas que ha surgido en este capítulo 25. Los demás son nombres, pero también hay la parte de la muerte y sepultura de Abraham, que simplemente hace un relato, de hecho, mucho menor del relato de la sepultura de Sara, su esposa, que como menciona Martita, casi todo el capítulo es va y viene Abraham con los hititas de que lo quiero pagar, no te lo queremos regalar, pero la mención de la muerte de Abraham es mínima, simplemente diciendo y listo, y sus hijos lo enterraron y marchó. Pero esta expresión, entonces, ¿qué le dio a los hijos de sus concubinas? Si había dado todo o todo lo mejor y dejó quizás algo básico. ¿Qué se entiende? ¿Qué extraemos más bien como estudiante de esta pequeña perícopa en cuestión? Capítulo 25, versos 5 y 6. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Dale, sí te escuchamos. Ya.
Otra vez se apagó la computadora. Qué desgracia, ¿no? Ahora se complicó hoy día. Edwin, mientras tú te acomodas, Edwin dice, por favor, apreciado pastor David Cordero, ayúdenos con las referencias de las fuentes del capítulo 25. Nos compartió hasta el capítulo 24. Bueno, Edwin, recién estamos entrando al capítulo 25. No te preocupes. Esperamos poder hoy corresponder a esto. Tocayo, no vuelvas a tocar la otra computadora, por favor. Sí, ya no. Quédate ahí. Es el diablo. Ok. A ver, yo vuelvo aquí a insistir y quizás perdónenme si no doy la respuesta que sus corazones desean, ¿no? Si es por ley de Medio Oriente, y como dice Martita, los huritas, los hititas, los caldeos, ellos tienen sus leyes, ya habían leyes, es decir, no crean que eran salvajes, habían leyes y normativas para heredar, ya estaban hechas las leyes. Si nos basamos a la historia y creemos que los dos hijos son reales, ¿ya? No vamos a discutir que Ismael es un invento, que Isaac es un invento, vamos a creer en esta noche la historia literal. El primer hijo de Abraham con la esclava Agar, y el segundo hijo, el hijo de la promesa, Isaac, y después de la muerte de Sara, tuvo concubinos, nunca se dice que se casó con Cetura, pero la cuestión es que si fuera por leyes de Medio Oriente, y si Abraham es un ser histórico, tuvo que regirse a las leyes de Medio Oriente, y la ley de Medio Oriente le daba la tercera parte de los bienes a sus hijos primogénitos, más allá que sea de la querida o no sea de la querida. Si tienes un hijo con un esclavo y es el primogénito, ese es el primogénito y punto. Entonces, dicen algunos judíos y algunos historiadores que está bien, que por qué dicen que es Isaac el que recibió la mayor parte, porque también leyes en Medio Oriente está la libertad del muchacho, cuando dice que lo deja ir con Agar. ¿Te acuerdas que hablábamos del tema cuando Abraham le pone un cuero un estómago de chivo lleno de agua, porque esa era la cantimplora, un estómago de chivo, lo llena de agua y lo manda con la mamá al desierto? Esa es otra forma de darle libertad, y darle libertad a la mamá y al esclavo, al hijo esclavo, al mancebo, también es parte de la herencia. Entonces tenía dos cosas: o recibía herencia en la muerte del padre, o a su vez era parte de los demás hermanos y recibía la libertad. En los textos de Medio Oriente también está la cuestión de que Ismael pudo haber recibido la libertad junto con su madre, y perdió la progenitura, ¿no? el bien el valor de adquisición como primogénito, y que recibió como todos los hermanos que no eran los primogénitos. En el caso creyendo en la historia de que Isaac, yo vuelvo a repetir y quiero ser retórico con esto, creyendo que Isaac no es una tribu, sino que es el hijo de la promesa, como dice la Biblia, en ese caso sí pudo haber recibido él la tercera parte de todos los bienes. ¿Sí? La tercera parte de todos los bienes. Eso dice la Biblia, también habla de la repartición. Y hablamos la vez pasada de eso. Pero siempre el primogénito coge la mayor parte. Por eso es cuando uno hace el estudio del hijo pródigo, que no es hijo pródigo, sino el hijo menor, cuando vende la gerencia y le reparte a sus dos hijos, el que se lleva la menor parte es el hijo. No es mitad por mitad, pues no es como ahora que se entran a cuchillo los hijos cuando están los padres muriéndose, que quieren la mitad y pesan No, en ese tiempo el primogénito tenía el valor de la tercera parte, y un cuarto de la parte, o una parte inferior, se llevaban todos los hermanos. Entonces puede ser ese el caso de los dones, ¿no? De los regalos que le dio a los otros hijos. Lo pequeño que le dio repartió según las leyes de Medio Oriente. Es lo que quiero entender si el caso fuera histórico, ¿no? Si el caso fuera histórico y Isaac fuera el chico que heredó después de que Ismael se fue con la mamá, si es lógico que haya heredado,
la progenitura o haya heredado la herencia, ¿no? Mayoritaria en ese caso. Y los demás repartieron entre todos sus hermanos. Pero bajo la lectura actual que tenemos, sea la fuente que fuera, Abraham ya había despachado a Ismael mucho antes. Por eso, esa es la y libertad. No le despachó con bienes. No, le dio la libertad. Entonces, en la ley de Uritas, Uritas creo que son, habla sobre que el hijo de la esclava se llama mancebo, no es hijo legítimo hasta que cumple la mayoría de edad, no tiene libertad, es un esclavo en casa, pero cuando lo manda, que tenía como 12, 14 años cuando nació Isaac aproximadamente, ese niño, 13 años, ese niño queda libre y por lo tanto ya no recibe herencia, porque la libertad con la mamá es una herencia, es parte de una herencia, es una forma de dar herencia. Sale libre con tu madre, la esclava, pero ya no eres primogénito. El que se queda con la esclava es primogénito y recibe en la muerte del padre lo que le toque, aunque no sea la querida o la amada o la esposa primaria del patriarca, según las leyes del Medio Oriente. Pues hay que leer mucho. Hay muchas leyes del Medio Oriente y hay que leerlas. Lamentablemente nosotros no tenemos las leyes de Moisés, ¿ya? Que se atribuyen a Moisés, ¿no? Leamos las leyes de Hammurabi, leamos las leyes hititas, uritas, caldea, ¿qué más? Están los de... Pero los 613 mandamientos no eran mosaicas. ¿Mosaicas? Es teológicamente mosaica. Ya. Ahora, qué curioso que mencionas que le dio la libertad, cuando en primer lugar Ismael era hijo legítimo, eso lo sabemos bien, que hemos estudiado, y la única esclava era Agar, la mamá. Entonces, pareciera que, o sea, ¿en qué momento el hijo legítimo entra en el combo de libertad? Sabiendo que él no era el esclavo. Ismael, y yo estoy seguro que aún para Sara, aún para Abraham, sabían que Ismael era hijo legítimo y que el único lío aquí era que Agar era la esclava. O sea, vuelvo a repetir, más que hacer una pregunta con carácter sino más bien de carácter de reflexión, de introspección, ¿no? Porque Ismael entra en el combo de libertad, pero Ismael no era esclavo. Ismael es hijo legítimo, por ley. Fue parido en las piernas de Sara. Sara desconoce, pues. Mira, aquí hay un hilo fino. Yo creo que la gente que lee entre líneas, ya está en la presencia de Dios, nuestro amigo que leía entre líneas. Hay un gran retoque matriarcal. Sí. Aunque parece que Abraham fuera el que ronca, igual que allá, el que está solito ahorita, que está ahorita solito leyendo algo. Sí, piensa que ronca. No doy nombre, yo no doy nombre. Y se la tira de macho, pero es un ratón. Entonces, a pesar de que México, Ecuador, Sudamérica, América Latina y todo, nos tildamos a fuertes y a machos, el respeto hacia la madre, la adoración a muchas santas, a mujeres como María, la negrita, los machos se arrodillan a las mujeres, a la hembra. Entonces, sí hay una dicotomía entre el machismo y el matriarcalismo religioso. Sí. Como, la visita a la abuela, a la madre, fin de semana, si no es de mi mamá, te vas de la casa con tus hijos, es un relajo. No, entonces, y abuela es abuela. Si usted va con su familia a la casa de la abuela, se hace lo que dice la abuela, pues sí, punto. Entonces, el matriarcado sí está en la Biblia, aun cuando le dice, tu sierva es, haz con ella como tú quieras, y ella hace lo que ella quiere. La desconoce como mujer del esposo, desconoce al hijo. Entonces, sí hay como un problema más matriarcal que patriarcal. Después tú ves como que Abraham está en una pena y le dice a Dios, no, le dice a Dios, y yo me acordaré también de tu hijo Ismael, también lo bendeciré, no te preocupes, algo así le dice Dios a Abraham en la literatura, ¿no? En la lectura. Y date cuenta algo maravilloso, que sabemos que la historia de Adán y Eva es una historia muy tardía, ¿no? La historia de Adán y Eva es una historia sacerdotal, formada casi ya por los años 450, terminados los años 450 a.C. Pero la historia patriarcal
es una de las primeras historias yavistas o sacerdotales, elionistas, tiene mucha más antigüedad. Entonces, la primera mujer que Dios le habla, a la primera mujer que Dios le habla, contando que Adán y Eva era un mito que fue desarrollándose en el proceso de la historia, la primera mujer bíblica que Dios le habla es Agar, a una esclava egipcia. ¡Qué bacanidad! Ahí hay una lectura formidable. O sea, cuando Adán le dice la mujer que me diste por compañía, y luego la Biblia nos abre el telón y que Dios se dirige a Eva diciendo, ¿qué hiciste? Que la serpiente me engañó y comí. Entonces, esta parte hay que entretejerlo de otra forma. Claro, esa historia la crean los sacerdotes, ¿sí? O lo termina de crear los sacerdotes y los yavistas terminan todo este proceso sacerdotal después de Salomón, ¿no? Con Salomón empiezan a poner esas protestas. Entonces, históricamente, si hay algún relato mucho más antiguo que Adán y Eva, como relato histórico, es la historia de Abraham, en Génesis capítulo 12, porque ahí comenzaba la historia hebrea, comienza con Abraham, no comienza con la creación. La creación es algo que se pone para poder responder las preguntas de dónde somos, a dónde vamos. Ellos tuvieron diluvio, también tenemos diluvio. Es decir, del capítulo 1 al 11, tú lo vas a ver siempre en toda la Biblia de estudio, que hay una separación. Génesis del 1 al 11 y Génesis del 12 hacia el 50. Siempre vas a ver esa separación en los estudios serios de la Biblia. ¿Por qué? Porque la perícopa entre el 1 y el 11 son mitos teológicos, son relatos teológicos, son poemas teológicos para formar una nación. La historia comenzaba realmente con la historia de Abraham. Entonces, si nosotros pensamos, nos redactamos y nos pegamos a esa crítica, que la primera historia de la humanidad fue el inicio de la nación de Israel o de los descendientes de Abraham, la primera mujer que Dios le habla es Agar, a una esclava egipcia. Me encanta la connotación que tú le haces, no solamente que Dios le habla a la primera mujer siendo Agar, lo hace 2 veces, y lo hace 2 veces, y no solamente le habla, es como el Dios se revela a ella, por lo menos en una de sus tantas manifestaciones. Y de hecho, el nombre que Agar va a ponerle al lugar habla de ese encuentro. El pozo del viviente que me ve. O sea, esto rompe otra vez otro paradigma. Esto nos rompe cada vez más el mate. Eso nos pone más en problemas. Es duro, pero si nosotros hacemos una lectura seria de la Biblia, crítica de la Biblia, la primera mujer que Dios le habla en la Biblia es a Agar, una egipcia, ¿sí? Dominada por el matriarcalismo. Mira de dónde. Por eso Dios no le habla a Abraham, le habla a ella y le bendice al hijo. Porque 2 veces le promete y le da bendición al hijo y le dice, te haré una nación. Vuélvete a la casa de tu ama, hazle caso, vive bien, espera que te den la libertad, porque saldrán naciones y reyes de tu hijo. Entonces, así como Dios dice que bendice a Abraham y le da la promesa bendita de la simiente bendita de que van a ser bendecidos, perdóname, la primera bendición es a Agar, con la misma connotación de bendición. Dime, ¿qué diferencia hay entre la bendición de Isaac y la bendición de Ismael? ¿Ah? Dice que lo haré, fructificaré y te bendeciré y saldrán reyes y naciones de él. Saldrán de él, no, sí, señor. No, lo mismo no le dice entonces, también Dios, entonces, por eso en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no los judíos. Y yo amo a Israel y quiero que quede claro, yo no soy enemigo ni soy antisemita. Lo que yo quiero es pegarme al texto y respetar el pensamiento divino. Dios bendijo a los árabes en la descendencia arábica de Ismael y bendijo a la descendencia llamada hoy judía, sí, que es Israel, a través de Isaac, si fuera el caso histórico. Interesante, interesante.
Escribe Daisy Acosta, yo también tengo esa curiosidad, pero parece que a ellos no les dio tierras, pero les dio conocimiento, dones. Bueno, David Monedero, en total Abraham vivió 175 años. Marta Zavala escribe, los hijos de esclavas eran una cosa que era propiedad del amo de la esclava. Ha sido hasta el año 1811 y 1814 que se declaró la ley de libertad de vientres. Interesante. Ahora, David, mencionas, bueno, ahora pensando en esa línea de pensamiento, machismo, llámase feminismo, matriarcalismo, patriarcalismo, etcétera. Vemos lo que Dios va a hacer con Agar, y tú mencionas que obviamente había un patriarcado, más allá de que Abraham era o se la creía, pero quien mandaba ahí era Sara. Yo no sé si la intención de Dios o en las lecturas que tenemos bíblicamente fue destronar o simplemente poner un punto de equilibrio. Por ejemplo, ahorita pensando en ese comentario que escribe Martita Zavala sobre la esclavitud. Es más, si vamos hasta el Nuevo Testamento con Pablo cuando le escribe a Filemón acerca de Onésimo, Pablo no está diciendo que Onésimo deja de ser esclavo, pero provee parámetros para tratarlo de manera más digna. De hecho, dice, tómalo como un hermano, que sea parte de. Pero digamos que Filemón haya recibido a Onésimo. Onésimo siguió trabajando, siguió siendo esclavo. Es cierto, como dice Martita, históricamente vemos que la cosa va o sea, va en un proceso ascendente y vemos la abolición de la esclavitud. Pero si hacemos lectura bíblica o estudio, más allá de que la Biblia abolió ello, más bien proveyó un parámetro de un trato digno. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es más, Pablo dice, esclavos, obedecer a vuestros amos. Entonces, no hay abolición de esclavitud. Lo mismo, y quiero decirlo de una forma muy respetuosa y hasta discreta, no sé si hay una abolición al matriarcalismo, machismo, feminismo, o es que hay un parámetro llevadero o un parámetro de hacerlo más humano, si cabe el término. No sé, vuelvo, repito, puede ser mi catarsis, pero en la Biblia yo no veo abolición de esclavitud, sino veo un trato digno a quienes trabajan. Y vemos históricamente algunas cosas, perfecto, bla, 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 y donde hay leyes, donde hay abolición de esclavitud. Pero todavía en el continente africano hay esclavos de algunas personas, y en el continente, parte del continente asiático. Entonces, vuelvo, repito, puede ser una lectura muy mía o una comprensión mía sin hacer un juicio, pero bíblicamente no veo abolición de esclavitud. No sé qué piensas tú sobre eso, porque veo un Pablo más bien animando a Filemón, trátelo mejor, por favor, trátelo mejor. Entonces, ahorita que menciona lo del matriarcado, se entiende que Sara aparentemente tenía el control, tenía la última palabra. Abraham debió amar mucho a Sara. De hecho, a los ojos de Abraham, Sara, como bien dice, era bella, era una mujer espectacular, y Abraham a lo mejor, está bien, tú tranquila, tú ordenas, etc. Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, lo que es lo que es y lo que es lo que será. Pero hay muchas Saras hoy en esta tierra, muchas Saras, y veo muchos Abrahames aquí conectados, palabra de Dios. Ya está. Así profeta. Dicen, en México hablan de mandilones, en Ecuador dicen mandarinas. Rafael dice, chuzo, Abraham resultó mandarina. Alguien escribe al privado, mandarinas desde antes de Cristo, habla Jehová que tu sierva oye. Bueno, si algunos así, mandarina Dios te llamó, mandarina te quedarás en este caso para algunos por ahí. Mandarinas, fuera de broma, en Mauritania se abolió la esclavitud en 1981, dice Rafa. Bueno, esto era como un pequeño coloquio abierto con respecto a estas provocaciones y a estas acotaciones de David, ¿no? Interesante lo que uno puede rescatar.
No sé si hay preguntas porque vamos a cerrar el capítulo 25. Déjame responderte un poquito o gracias, tocayo. Dale nomás, dale, perdón. Algo de lo que acabas de preguntar tú mismo en tu catarsis. Es que la Biblia no vino realmente a cambiar el proceso histórico, vino a dar salvación y humanidad, respeto y dignidad. La esclavitud, hoy la vemos de la parte de ahora que somos libres, pero era el modo de vida, era si debías te podías empeñar o vender por deudas, es decir, era la forma de vivir, era la economía del país, los derechos. Por eso cuando nosotros queremos hablar la Biblia de nuestra moral, cuando tocamos el tema otra vez de Sara con el faraón en el capítulo 12, 13, nos cuesta, ¿cómo va a creer? ¿Por qué? Porque nosotros queremos entender desde la afiliación matrimonial, desde donde ya hay la afiliación matrimonial, donde ya están las leyes, pero ellos vivieron en su tiempo. Es decir, cuando yo siempre lo he dicho, no sé, vean, el que está revisando, Rafael está revisando todos los videos desde los dones hace 2 años, dice que está estudiando a través de los dones para alguna pregunta futuro. Si tú te das cuenta, yo siempre digo algo, el 6-11, palabras o término alemán que diga momento vital o momento de la acción. Si tú sacas a la Biblia, al relato bíblico, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo, del Jesús, del Josué, en el nombre que tú quieras, cuando tú sacas la Biblia del contexto histórico, la fregaste, la violaste, la destruiste, hiciste exégesis, ya has violado todo, ya has puesto tu relectura. Así. Por eso es lo hermoso de entender el contexto histórico y cultural y ver a Dios revelándose en ese proceso histórico de la humanidad, donde la esclavitud es normal, donde las mujeres son oprimidas, donde la mujer también oprime al hombre, donde la mujer oprime a la mujer, donde el hombre mata al hombre en el nombre de Dios, ¿sí? Y Dios metiéndose, Dios colándose en la historia del hombre, en el corazón de la maldad del hombre, en la mente del hombre, para ir autorrevelándose, hacer una mejor vida. Hoy tenemos una mejor vida en Jesús. Pero hoy tenemos gente cristiana que tiene empleados que los explota, que por un sueldo mínimo vital quiere que te le lave abajo de la llanta del carro, que se queden hasta después de las noches, los explota, no dan tiempo ni para comer. Es decir, hoy, a través de Jesucristo, del Espíritu Santo y todas las revelaciones, las autorrevelaciones de Dios, hoy seguimos dañando a nuestros prójimos sin ser patriarcales ni matriarcales. Altares que no pisan a las mujeres porque es pecado. Es decir, aún seguimos con las mismas aberraciones. Yo no entiendo dónde está la diferencia entre el tiempo de Abraham y nuestro tiempo. Tenemos gente esclava. A los pobres los esclavizamos en la iglesia, que barran, a que limpien. A la gente de plata no la ponemos a limpiar la iglesia. Es decir, damos ofrendas de miseria y no de amor. Es decir, hay muchas cosas que la iglesia sigue repitiendo y se justifica igual que ellos se justificaron. Así como en el tiempo de los patriarcas y en el tiempo de Jesús justificaban sus matanzas. Hoy la iglesia evangélica justifica y daña al pobre. Y siempre he dicho, el que oprime al pobre está contra Dios, porque Dios está en el lado de los pobres. Cualquier persona que oprima al pobre en cualquier condición del estado que esté, sea por borracho, por drogadicto, por prostituta, por vago, pobre. Cuando tú humillas al pobre y te ensalzas de tu gloria, de tu momento, de tus 15 minutos de gloria que tienes, y eres jefe de algo, eres líder de algo, eres pastor, y oprimes al pobre, te jodiste, te fregaste, estás fuera de foco, ya no hay más nada que hacer. Y lo peor, si tú te justificas, tienes mente reprobada, reprobo, ya no tienes perdón. Entonces son lecturas que yo tengo hoy de la Biblia que yo no veo diferentes, ¿sí? Aún seguimos oprimiendo al pobre. Porque los ricos no se esclavizaban, se esclavizaban los pobres. Mira la mujer que se le muere el marido que era profeta, el Beni Naví, porque no es profeta, la palabra profeta es una mala palabra, al Naví, el Naví que es muerto y debía, un hombre de Dios, un Naví de Dios, un vocero de Dios, un hombre recto, muere endeudado. Es decir, no es pecado tener deuda. Lo malo es que se murió endeudado y a la mujer se le iban a llevar a los hijos como parte del pago. Y acude a Eliseo y Eliseo le dice: tráeme aceite. Y ahí está la bendición, que está la historia de Eliseo. Pero, si te acuerdas, siempre el que va a pagar la consecuencia es el pobre, los esclavos,
Antes, los esclavos, las mujeres y los animales no tenían alma. Los negros eran sin alma, por eso los mataban, dividían a sus hijos, violaban a sus niñas. A nuestras indígenas las violaron, las mataron cuando llegaron los españoles. La Inquisición española, ¿no? Con su religión. Entonces, no se ha repetido muchas de las cosas y se han justificado muchas cosas desde la Biblia, desde la ley, desde la palabra, desde la Torá. Hay que entender que cuando vemos a Jesús entendemos que no pudo abolir la esclavitud, pero dijo, trátalos bien. Respeta al pobre. Hay los pobres aquí, hay los niños acá. Entonces Dios rescató a lo invisible. Hubo un tiempo que yo no sé si se acuerda Josías o se acuerda Rafael o Emanuel. Yo hablaba mucho de los invisibles de Dios. Los invisibles de Dios. Hay gente que es invisible para el pueblo, pero Dios los ve. Dios ve a los invisibles, a los enfermos, menesterosos, mujeres, niños, pecadores, borrachos, sidosos, homosexuales, lesbianas, que son los invisibles de la sociedad. Entonces necesitamos visibilizar a esa gente que Jesús visibilizó. A los niños. ¿Te acuerdas cuando hablábamos sobre las clases, sobre el don del maestro, los ministerios del maestro? Tengamos respeto a los niños, no pongamos a Churin Churin Funfly a dar clase porque es risueño, porque es cómico. Démosle a los niños palabra de Dios, para que los niños de pequeños sepan que es palabra de Dios. Hablábamos eso con Mayra, creo, con Luis. Hablábamos la otra vez y contigo sobre algo de evaluar la educación de nuestros niños. Respetar al niño es educarlo en Dios en verdad, en justicia. Enseñarle las cosas como son. No cantarle en el viejo hospital de los muñecos y después decirle que es mentira, que es un proceso histórico. Necesitamos entender la historia, necesitamos entender a Jesús, necesitamos entender hoy a Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Porque ya no hay esclavitud, está penada, pero sí hay explotación. Y explotación laboral, y yo no quiero entrar al tema porque soy profeta de Jehová, hay explotación sexual. En la misma iglesia, aún en nuestras parejas, nuestros matrimonios, explotamos a nuestras parejas queriendo forzarlas a veces a tener sexo cuando ya están cansadas. Y tu cuerpo es mío, la palabra dice que estoy aquí, y nos cogemos en la palabra para aún hacer abusos a nuestras propias esposas. Digo nomás, ¿no? Digo. Muy bien, gracias. Tenemos unos minutitos más. ¿Algún comentario, preguntas? Porque creo que esta parte que viene para cerrar el capítulo 25, nacimiento de Jacob y Esaú, para luego el Esaú que vende su primogenitura. Esto requiere una clase un poco más amplia porque hay mucha tela que cortar. Vi el dispositivo de Luis Ochoa activarse antes de que me olvide. Víctor Pérez también. ¿Cómo dice el David? Víctor Pérez también quiere votar o preguntar algo. Ya te doy, Luis. Dame un segundito. Luis, Víctor. Bendiciones. Bienvenido. Estaba revisando porque en Abraham es la promesa de Dios de hacer de él una nación fuerte. ¿Quién es Sétura? Según algunos estudios, indican que aparentemente también es semita. El asunto es que los hijos de ellos, creo que la descendencia de ellos también salen naciones fuertes, naciones como los medos. Muchos dicen que son parte de los medos persas. Hay tradiciones que incluso hablan de Sétura como la madre de una parte de la religión de los musulmanes. Entonces, no sé si es que la promesa de Dios abarca, la promesa de Abraham abarca a todas esas personas. Así debe ser, mi querido amigo, mi profesor lindo, así ha de ser. Yo creo en la promesa, en ti serán benditas todas las familias, las generaciones de la tierra. Y Dios tiene que en algún momento rescatar, si fuera el caso, en el proceso divino, rescatar árabes, musulmanes, hindúes, chinos, ecuatorianos, haitianos, todo. Esa es la promesa en las familias.
Si no es solamente a Isaac. Quitémonos ese semitismo que no es malo, pero sí es excluyente de la promesa divina. Porque, perdónenme la palabra, el semen de Abraham es semen de Abraham. Si fuera el caso, todos son benditos porque en ti serán benditos. No dice solamente con Ismael. Eso ya es la profesión, ya esa es la historia versión judía. Sí, pero sí. en Abraham están benditas, perdóname, hijo. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque no nos guste y duela aceptar algunos, ¿no? De estas afirmaciones. Luis Ochoa, bienvenido. Luego voy a leer algunos comentarios que subieron al chat. Hola, buenas noches. Primero, para corroborar, yo también creo en lo que dijo el pastor Cordero hace un momento. La promesa es, en ti serán benditas las familias, haciendo hincapié en que lo que el Señor apunta, creo yo, es a la consolidación de la familia como tal, como núcleo de una sociedad fuerte, como reflejo del amor de Dios en la tierra deberían ser nuestras familias. Desde aquel entonces, ahora que la tergiversación, el problema, la política, claro, la cultura, ahora nos tiene enfrentados padres contra hijos, hijos contra padres, esposos contra esposa, esposa contra esposo. Pienso yo que debemos atender eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, referente a al rol de la esclavitud. Si bien es cierto, técnicamente ya no hay esclavitud, sin embargo, es muy complicado quizás el avanzar en ciertos aspectos sociales, el avanzar en ciertos aspectos económicos, debido a las limitantes monetarias que ahorita el mundo en general vive. Y eso en cierta manera nos vuelve esclavos de la situación. Y pienso que también eso nos debe, o particularmente de lo que les he venido escuchando, me mueve a mí a pensar y repensar, ¿no? De quién yo mismo me vuelvo esclavo, de quién yo solito, a quién yo solito le doy el látigo, el palo para que me maltrate, a quién yo le doy la autoridad para que me trate como esclavo. Entonces, eso, ¿no? Por un lado, cuidar la familia que se encuentra muy golpeada, nuestras familias, todas nuestras familias se encuentran golpeadas, y por otro lado, ver de quién somos esclavos. Si somos esclavos de verdad del Señor o de quién somos esclavos. Particular mi reflexión mía de mí solito. Aprovechando que no está la esposa al lado, hace su catarsis. Gracias, Luis. Escribe Rafa, estoy leyendo ahorita algunos comentarios del chat. Fuera de broma, en Mauritania se abolió la esclavitud en 1981, luego se tipificó como delito en 2009. Trabajé en un libro sobre Mauritania hace 3 años. Marta escribe, en el Talmud describe a Sara como superior que Abraham en dones. Ahí les va esta perlita, mujeres, mis estimadas damas. Eso. Los demás son algunos mensajes finales. Muy bien. ¿Algún comentario? Josías Armijos. Bueno, yo, mientras escuchaba a mi pastor hablar, trataba de hacer lo que creo que hemos hecho todos, ¿no? Pensar, catarsis, tratar de ordenar ideas. Y no sé si voy a decir algo muy, muy hereje o muy salido de contexto de la historia, pero una de las cosas que a mí me mueve mucho en esta historia, de lo que hemos hablado de Abraham, Sara, la esclava, y Isaac, es que es el ataque de la sociedad o de la cultura del momento a la familia. Porque de alguna u otra manera, Abraham
quería lo que la cultura le decía que era lo que tenía que hacer, tener hijos, y su frustración y su solicitud a Dios era poder cumplir con lo que la cultura en ese momento o la sociedad en ese momento pedía. Y tratando de cumplir eso, terminó empujando a su primogénito a un desierto, a morirse, sobreprotegió a uno, que no sabemos si fue real o no, pero bueno, la historia sobreprotegió a uno, le dio más protagonismo a la mujer que más amaba, a su concubina no. Bueno, todo eso ya lo sabemos. Lo que yo pensaba era cuántas veces nosotros como padres nos estamos dejando llevar por lo que la sociedad nos dice que deberíamos hacer, y muchas veces empujamos a nuestras familias a vivir cosas que de repente no son las que tienen que vivir, ¿no? Queremos tener una buena casa, o una casa muy cara, un carro muy caro, o propiedades. Nos metemos en deudas que a lo mejor no deberíamos haber adquirido, porque es que todos deberían tener esto, se supone que yo debería hacer esto, y muchas veces llevamos a nuestras familias a vivir cada personaje, ¿no?, de la historia, ¿no? Tenemos hijos que viven a lo mejor distanciados de sus padres, familiares que viven resentidos por decisiones que tomamos porque nos dejamos influenciar mucho por lo que la sociedad o la cultura nos está pidiendo, ¿no? Entonces, creo que de alguna u otra manera también deja el mensaje de que como padres o como bueno, los esposos y las esposas, como equipo en la familia, tenemos que tratar de proyectar a futuro un buen porvenir para nuestros hijos, ¿no? Y no forzar que pasen cosas que a lo mejor son de la sociedad, que a lo mejor Dios tiene otro plan para nosotros. Igual Dios en su infinita misericordia termina siendo fiel a sus hijos, ¿no? A pesar de que a lo mejor Abraham embarró a todo el mundo, fue fiel con Ismael, fue fiel con Isaac, fue fiel con la mamá de Ismael. Entonces, eso, yo quería contar eso, ¿no? No sé si estoy hablando mucha herejía, pero me quedé pensando en eso. Perfecto. Casi me convierto. Gracias, Josías. Escribe Eunice y con eso terminamos ya los aportes en el chat. Pero la esclavitud es un mal que llega sin pedir permiso. ¿Quién entra libre y conscientemente a ser esclavizado? Pregunta abierta, obviamente, ¿no? David. No, ninguno. Nadie decide ser esclavo, excepto cuando te acuerdas la clase de lárguense, sino a regañadientes, es decir, el luperete, ¿no? El luperete. El esclavo por amor, ¿no? Y es por amor, ¿eh? Una esclavitud por amor, respeto a la casa y al amo. Y para tocar ya al final del 23-24, los camellos, por favor, yo les digo algo en el amor de Dios. A veces nosotros tenemos gente que nos escucha y nos respeta. Sí. Y digo porque me ha pasado casos y he escuchado casos increíbles. Hay gente que es culta y que por la gracia de Dios nos ha permitido que sean nuestros jefes, nuestros amigos, compañeros, colegas de trabajo. Y son gente muy, muy culta en historia, en conocimiento general, cultura general. Y contarle una historia bíblica donde los camellos estaban en el tiempo de Abraham, hasta ahí te escuchan. Entonces, hay que entender y saber explicar los camellos de Abraham, saber que no eran camellos, que eran asnos, que eran... Sí, decirle, ¿no? La historia tiene estas cuestiones porque este es un anacronismo. Es decir, eso. ¿Qué quisiera? Quisiera que individualmente, después de la clase, manejen este término anacronismo para ver las historias anacrónicas del nombre de Dios, las posiciones de animales, de ciudades, de reyes, faraones. Anacronismo, eufemismo y algunos ismos que hemos y tenemos que ser intencionales con eso. Entonces, ¿para qué? Para que sean tinosos al hablar y que la gente pueda ver que en el Evangelio de Cristo, en esta generación de personas que nos dedicamos a balbucear acerca de Dios, habemos personas conscientes, pensantes, reales, y que vivimos un evangelio real, no un evangelio fanático,
No una aunque fe loca, no nos vuelvan fe. a invitar a predicar en los púlpitos evangélicos. Así es. Dijo un amigo mío cuando estuvo en una iglesia y lo votaron, dijo, de mejores en Cuba, ¿no? Que son los cabarets, que son los mejores cabarets se me han votado, dijo, ¿no? Entonces, nada, que nos voten por decir una verdad. Preferimos que estar en el exilio, una verdad, que estar viviendo, tocándonos y cogiendo hasta dinero de donde no debemos, ¿no? Eso para mí es no tomarás el nombre de Dios en vano. Sí, cuando tú hablas algo que no es de Dios y vives hablando acerca de Dios y vives del argot evangélico y vives de la finanza, de las ofrendas porque te invitan, porque eres un hombre que habla, una mujer que habla según el sistema, para mí eso es faltar el respeto a no tomarás el nombre de Dios en vano. Y eso es tan inmoral como cualquier otra inmoralidad. A veces yo siempre digo, si sabes la verdad y tienes miedo por no decirla, eres un cobarde. Pero si sabes la verdad y no quieres decirlo eres un inmoral. Y yo creo que muchos hemos caído, y en eso estos días estaba hablando con Rafa, estando en los Estados Unidos, de esa crisis que hoy por hoy sufrimos. Y quizás con esto vamos a cerrar, porque la pericopa de Esaú, Jacob, su nacimiento, eso lo vamos a dejar la próxima semana. Pero nos viene bien, David, esa reflexión final, ¿no? De no caer en esa inmoralidad como pastores, como predicadores, como maestros. Y has vuelto a hacer énfasis en la enseñanza de nuestros niños. Y con Rafa hablábamos de eso, de que a veces tenemos un manual que hemos comprado en las librerías evangélicas. Y hoy por hoy que uno lee esto, uno dice, Dios mío, ¿por dónde empiezo a leer esto? ¿Dónde agarro el mensaje para los niños? Y no hay tal. Y decía a veces a Rafa, creo que tenemos que también entender de que hoy por hoy tenemos un mundo, un bagaje de recursos que tenemos que volver a retocarlos. Sé que ¿y por qué no? Eso es un desafío de nosotros a producir los materiales para nuestros niños. Si no tenemos una buena librería que nos está dando algo viable, pues es el compromiso de los que estamos aquí, el compromiso de los que hemos estado a lo largo de 2 años en este dispositivo a producir. Creo que aquí muchos tienen capacidad de escribir, muchos tienen capacidad de producir recursos para nuestros niños, nuestros jóvenes y aún los diferentes ministerios que podamos tener en la iglesia. Así que creo que ese es el llamado final como para cerrar esto, ¿no? Porque si sabemos la verdad, no la decimos porque no queremos que nos invite, que dejen de invitarnos a predicar. Esto ya nos convierte en inmoral. Y estamos en la misma lista que los adúlteros, fornicarios, ladrones, etcétera. Y de igual manera, porque como dice la palabra, los cobardes tampoco heredarán el reino de los cielos. Así de sencillo. Y hay demasiados predicadores predicando bonito, haciendo saltar a la gente. Lutero decía, no importa si esto hace llover milagros, pero si no responde a la palabra, rechácelo. No importa si hay milagros en eso. La gente podrá levantarse, la gente podrá hablar, no sé, pero si no responde a los parámetros de la palabra, rechácelo. Y creo que estamos llamados a eso, porque vivimos en una generación hoy por hoy que aparentemente esto les importa mucho. Pero como decía, entre broma, y creo que David y yo estamos conscientes de eso, aun cuando no nos vuelvan a invitar a sus púlpitos, nos vale, en serio. Pero David dijo algo, creo que tenemos que ser intencional. Hay que hacerlo con diplomacia, porque David y yo hemos hablado de la teología de diplomacia. Usted puede leer esto, o aún en la Biblia que ya está aquí en el país, ya llegó a la aduana, y de manera respetuosa decir, hermanos, esto está allí, pero todo estudiante serio, y les animo a que lo puedan corroborar, vamos a encontrar esto. Hay que ir preparando a la gente. Y no solamente hacer una lectura literal de esto y decir, aquí está, y vamos a empezar a hablar de esto. No, hay que decir a la gente, esto es lo que estamos leyendo, pero en los mejores manuscritos o en la historia verídica no respalda esto. Y creo que hay que hacerlo con cultura, hay que hacerlo con educación, hay que hacerlo con respeto, porque dice Pablo a Efesios, hay que hablar la verdad en amor, hay que hacerlo en amor, pero hay que hacerlo también con autoridad y hay que hacerlo como ir preparando el terreno, ir preparando la transición.
Y a eso estamos llamados. No vamos a cambiar 2000 años de historia o 500 años de historia de una reforma para acá en 2 años de dispositivo que hemos manejado. Pero sí creo que vamos a ir trabajando de manera progresiva y, ¿por qué no?, con todo el respeto, con toda la cultura que debe caracterizarnos, porque tampoco es crear violencia. Creo que a veces hemos olvidado también de tener algo de cultura en nosotros aún para hacer estos cambios, ¿no? Así que esto es como una reflexión uniéndome al sentir de David, que creo que es un desafío para todos nosotros. David, te dejo para cerrar esto y si hubiera algún comentario final de algunos de nuestros amigos, amigas, también creo que ese es el momento. Tocayo, continúe, por favor. Y a todo lo que has dicho, añado amor. Mucho amor y mucho respeto. Mucho amor y mucho respeto. Yo, personalmente, yo soy alguien de experimento. Yo creo que he experimentado. Yo hago experimentos. Yo tomo los procesos históricos como un experimento personal. Desde que comencé esta locura son 25, no son 2 días, son 25 años. 25 años que he tenido que sufrir todo tipo de afrentas y vergüenzas. Pero alguien me dijo hace muchos años atrás, párate en la palabra. Sí. Estudia el texto del original y la palabra no te va a avergonzar jamás. Amén, amén. Yo podré decir cosas para algunos hasta aberrantes, ¿sí? Pero yo le digo, está bien. Se escucha mal y se escucha feo. Pero ¿cuándo te he mentido? Ahí tengo estudiantes que hoy son pastores, son apóstoles. Me encanta ver que hay una generación ya aún de apóstoles que a veces como que yo he conflictado mucho con ellos, que están diciendo una verdad histórica, bíblica, sí. Que están tirando las cosas como deben tirarlas. Como ya también tienen sus grados y no hay nadie que los tumbe también de allá arriba, también ya tienen el poder. Es un proceso, ¿no? Tú tienes que estar arriba para decir las cosas. Hasta que eres subordinado de alguien, difícilmente lo vas a decir porque te van a votar. Pero es un proceso de amor. Y yo siempre que las generaciones van a cambiar con amor. Aún trabajo en esta generación. Aún no creo. Ya veo los frutos, ya tengo personas aquí. Tenemos amigos mutuos aquí en este grupo que ya también están hablando algo diferente. Y como le dijo Pablo, prepara a hombres fieles que hablen esto a otros, ¿no? Entonces hay 3 generaciones más o menos que hay que esperar para que Dios haga un proceso. Ahí está. A Paola, ya mismo le doy. Termino con algo, para terminar algo. Otra cosa que quede pensando, para que queden pensando algo, por favor. Si le dio a Abraham, le dio todo a Isaac, su hijo, todo. ¿Sí o no? Así dice, ¿no? ¿Por qué Isaac está cultivando y no cuida ovejas y vaca como su padre? Si le dio todo, tiene que ser ganadero, no agricultor. Y Isaac es agricultor. Y pelea por el agua y la cosecha. Ahí es que otra vez hablábamos sobre el nivel de historia. La línea histórica no da. El seminómada con el sedentario. Isaac es un sedentario y Abraham con Ismael son seminómadas. Wow. Entonces, si le dio todos los millones de ganado que tenían, las vacas, chivos, toros y todo lo que tenían, ovejas, ¿por qué él está peleando adelante por el pozo de agua para sembrar? Y pelear para sobrevivir, ¿eh? Cada vez que abre un pozo le van abriendo. Vamos a ver eso la próxima semana. Y quizás ahí sí contestamos la pregunta de Edwin. ¿Cuál era la lectura? ¿Cómo es, Edwin? La pregunta que hiciste con respecto al capítulo 25, ¿no? Sobre... ay, carambola. Es que pasaron tantos chats. Pero menciónalo. Y mientras... Dilo, Edwin. Claro, las fuentes. Las fuentes. Para concatenar. Exactamente. Y otra cosa que quiero mencionar, y no voy a dar nombre ni referencia, aunque hay algunos morbosos que dicen nombres. Fíjese, David, que con todo este proceso que estamos viviendo, la persona está aquí, conectada en el dispositivo. No, hombre. No lo voy a decir. Le tienen prohibido estar con nosotros, le tienen prohibido estar en los estudios y le han limitado sus credenciales en su concilio solo por estar con nosotros los jueves. A este nivel. Déjame ver quién está.
¿Quién está? No. A este nivel de bajeza ha llegado el mundo evangélico. A este nivel. Solo porque, y la persona me dijo, yo voy a seguir ahí, yo estoy aprendiendo, el Señor ha tratado conmigo, aquí estamos, ¿no? A este nivel de bajeza. Y como sé que estas personas me van a escuchar y van a ver porque están conectados en mi canal, pues que quisiera... ¿no? STMS, profeta. David, al privado te lo digo y te vas a quedar frío, al privado, ¿ok? David mencionó algo hace poco y me vino a la mente mencionar este detalle final. Dice que hasta amigos, siervos, profetas, apóstoles que tienen llamado y están aprendiendo este nuevo proceso histórico. Y se me vino, para mí, yo creo que el apóstol bíblico no solamente es el enviado, hoy por hoy podríamos decir un plantador de iglesia o alguien, pero también es un guardián de la doctrina, David. Entonces, que me venga un apóstol a decirme barbarazadas, no es un apóstol, porque un apóstol bíblico es un guardián de la doctrina, es un guardián de la palabra. Entonces, quienes quiera que estén en el ministerio profético apostólico y que solo creen que pueden hablar sus, que se fuman su cannabis bíblico, no son apóstoles, porque el verdadero profeta declara la palabra, el verdadero apóstol es un guardián de la misma doctrina bíblica, la palabra de Dios. Entonces, ahí que les quede esta perlita para todos llamados apóstoles y profetas también. Paola, Dios te bendiga, bienvenida. Creo que ya estamos por cerrar y vi que activaste tu dispositivo. Sí, bueno, ya el pastor David respondió la pregunta porque era sobre Isaac y por qué no se dedicaba a eso. Pero ya la respondió. Pero también es impresionante porque voy a confesar mi pecado aquí. Graben. Yo vengo de una iglesia, o sea, yo me formé en una iglesia pentecostal, pero ustedes saben de los cales San Charaba, Cristo vive. Yo también. David también. Y honestamente, cuando comencé hace un tiempo a conectarme, yo me conecto intermitente porque a veces estoy trabajando, pero cuando me conectaba, yo salía, yo decía, ¿en quién creo? Yo no creo en Dios, yo no creo en nadie. ¿A quién estoy creyendo? Ya me arrepentí, quiero aclararla, yo pedí perdón. Pero qué chévere. Y a mí me rompió mucho la cabeza porque yo vengo de donde el pastor se le llamaba apóstol y todo esto, y una formación complicada, entonces sí, agradable el tiempo, pero denle suave, por favor. Bueno, Paola y su esposo Magdiel están de líderes de la alabanza en nuestra iglesia, trabajando en la pastoral de jóvenes también, y en otras áreas son de mi equipo íntimo, y sé que, de hecho, hemos hablado de eso, pero bendita crisis. ¿Quién soy? Bendita crisis. Muy bien, familia. Ya a 5 minutos de terminar. Preguntas, comentarios finales. Les animo para que puedan concentrarse en el capítulo 25 sobre el nacimiento de Jacob y Esaú. Esaú vende su primogenitura y como lo que ya David nos adelantó, lo de Isaac en Gerar, peleando por su sobrevivencia, un hombre que aparentemente tenía todo y peleando por su sobrevivencia. ¿Qué lectura vamos a hacer a esto la próxima semana? Génesis, terminamos con el 25 y 26 y bueno, ya hemos de hablar de algunos detalles, así que léanlo, investiguen, infórmense y traigan cualquier comentario o pregunta para seguir creciendo juntos, para seguir sumándonos en la vida del otro. Quiero, antes de que salgan del dispositivo, esto lo voy a dejar grabado para que les tenemos una sorpresa, David y yo, próximamente, porque debido a que se viene, todavía no sabemos la semana que vamos a hacerlo, el mes de la Biblia, vamos a tomar una semana de seminario. Y mañana, con el favor de Dios, tendré la confirmación del doctor Yatensi Bonilla, que va a estar con nosotros un jueves. Ustedes han escuchado hablar de él. Quizás la persona que siempre menciona a Eduardo Cruz en cada dispositivo. Mencionaba.
lo mencionaba, perdón, tanto el finado Eduardo, Isaías, David, mi persona, en el caso del finado Eduardo, hemos tenido una amistad muy, muy estrecha con el doctor Yatensi Bonilla, si no el más grande biblista del país y quizás uno de los mejores de Iberoamérica. Hablamos y vamos a tener un coloquio abierto. Usted va a tener esa única oportunidad. Por eso a veces insistimos si tienen que hacer preguntas. Veo que todo el mundo está... Tienes la oportunidad de hacer preguntas. Ese coloquio le pedí que sea de 7 a 10 de la noche. Así que le sugiero que no se mueva de la computadora ese día. Traiga su café, su tequila para los mexicanos o su buen vino para los argentinos o agüita para los santos como yo. ¿Quién quita? Eso puede ser vodka. Eso mismo sospechaba yo. Pero les voy a confirmar esta semana y lo que vamos a hacer es que él va a tener la oportunidad, David y yo y otros, Isaías vamos a estar, pero ese día vamos a dejar que el doctor Yatensi pueda compartir con nosotros. Y luego habrá tiempo para preguntas. Usted tendrá la única oportunidad, quizás más de uno no lo conocen y quizás no lo van a conocer. Pero vamos a aprovechar, dice, pero interno haré preguntas. No te preocupes. Como vamos a aprovechar este mes de la Biblia y vamos a hacer un diálogo abierto acerca de la Biblia, de la escritura, la inspiración, canonización y otros temas que ya hemos manejado algunos el año pasado. Eduardo, David, Isaías y mi persona. Hay 4 conferencias grabadas en nuestro dispositivo sobre ello. Rebúsquenlo o yo voy a ir mandándoles el link si lo necesitas, porque ya hay más de 168 videos sobre esto. Entonces, vamos a hacer como un stop sobre el libro de Génesis. Igual cualquier pregunta que tuviera está bien, pero es un coloquio abierto conmemorando el mes de la Biblia. Luego mi persona, David, posiblemente Isaías, tendríamos otro jueves para seguir ampliando cualquier concepto acerca de la palabra, los géneros, no sé. Vuelvo, repito, usted tendrá la oportunidad de hacer todas las preguntas que le venga en gana o que sienta hacerlo. Lo vamos a confirmar esta semana. Él dijo que me va a confirmar cuál va a ser los jueves, que él va a estar con nosotros. Él da clase los jueves aún de noche, pero él va a suspender una clase para estar con nosotros. Y lo segundo, entren 10 minutos antes, porque estoy invitando a varios pastores de varios países. El Zoom tiene capacidad para 100 dispositivos. Si usted no entró temprano, se les va a bloquear. Traten de ingresar temprano. Usted tendrá la prioridad de ingresar primero porque ustedes son de casa, son familia. Tendremos una oportunidad única. Les vamos a anunciar esto esta semana en el chat que todos estamos involucrados para que puedas agendar ese día. Y le pedí 3 horas. Así que será 3 horas de un coloquio de tertulia abierta para no levantarse ni para ir al baño. ¿Ok? Porque, perdón que te interrumpa, porque si se entera la gente que va a ver este link y se comparte, porque lo van a compartir, y cuando Yatensi habla hay 800 personas en Así chat. es. Sí. Y exactamente. Así que tenemos... Y este Zoom... La única vez que yo compré espacio para ampliar el Zoom fue cuando tuvimos una vigilia global y tuve que comprar para 500 dispositivos solo por un mes. No creo que lo vamos a hacer para esto, pero les vamos a dar prioridad a ustedes. Vamos a ver si podemos hacer el enlace donde desde el Zoom pueda estar en Facebook, en vivo y también en YouTube, como un live. Porque como dice David, Yatensi está conectado, se meten 800 personas, 1000 personas en el acta. Luis, ¿puedes mutearte un segundito, por favor? Porque sin duda va a estar saturado. Por eso les vamos a... Es una bendición poder tener esa oportunidad con él. Hemos hablado con David y él está encantado de compartir con ese grupo. ¿Ok? Así que les vamos a avisar. Entonces, preparen sus preguntas. Hay... cualquier cosa que tenga que ver con la Biblia en sí, o con ciencias bíblicas, con, no sé, idiomas bíblicos. Yatensi es una enciclopedia y es una eminencia. Bendito sea Dios por la vida de este hombre. Quienes lo conocemos sabemos de qué capacidad Dios le ha dado. Y va a ser siempre un deleite escucharle. Y vamos a tener la oportunidad de estar con él. Y van a asistir varios pastores
de diferentes lugares, así que por eso aguarden sus espacios con premura. Y esto para los que van a escuchar en diferido, y si necesitan el link, escríbanos en el canal algún número o algún correo donde podamos enviarles el link para que usted pueda ingresar y estar en vivo ese día. Muy bien, gracias a cada uno, a cada una de quienes hoy pudieron estar. Vemos gente, Betsy, desde Bucaramanga o algún lugar de Colombia. Tenemos Argentina, Estados Unidos, México, Ecuador y diferentes ciudades del mundo y del país sobre todo. Bienvenidos una vez más. Gracias a cada uno, gracias a cada una por ser parte de esta experiencia. David, ¿qué le parece si cierras tú con una palabra de oración o por lo menos alguna encomienda o un desafío final para terminar esto? Y inmediatamente que terminemos esto va a estar en el canal en los próximos minutos. Gracias. Una muy buenas noches para todos. David. Para terminar, Dios pone tesoros en vasos de barro. No somos los mejores, pero tratamos de decir las verdades. Y si tiene una verdad y no lo dice, como dije la vez pasada en el Facebook, lo único que quiere es el mal. Usted póngale diablo, Satanás, demonio, ponle lo que tú quieras ponerle. Lo único que quiere el mal es que hombres y mujeres de bien se queden en silencio. Tú con guardar silencio, por no entrar en polémica, eres parte del mal y del sistema. Así que digamos la verdad en nuestro tiempo. Después de haber investigado fehacientemente todas las cosas que entre nosotros fue ciertísima, dijo Lucas, me ha parecido a mí ponerle en orden. Ya ellos hablaron, ahora nosotros hablar a nosotros. Ya los grandes ancianos, hombres de Dios, ya están muriendo, ya han hablado, ya gritaron, me toca a mí decir la verdad que he investigado. Así que en esa palabra oremos, por favor, todos. Señor, amén. Gracias por tu palabra, gracias porque es mi tiempo, Señor, de decir la verdad. Perdóname por balbucear mal, pero estoy balbuceando, Señor. Ayúdanos, junto con Yandaví, con Isaías, y aún con Yatensi y todos los que aquí aportan, porque todos construimos tu palabra, Señor. Todos nos educamos y ayúdanos a rectificarnos. Ayúdanos a construirnos bien en tu palabra, Señor. Y si alguna cosa mal, de buena intención, pero mal, Señor, igual es pecado, ayúdanos a rectificarla. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por cada una de ellas, Señor. Bendice su familia, su economía. Dale tiempo, háblales, Señor. Termina estas charlas en su corazón después de ver el video, en la noche, en su cama, en el silencio, Señor. Trátanos, tú eres el Dios personal. Te doy gracias porque eres un Dios vivo y real. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Buenas noches a todos. Pueden desmutear y despedirse. Ya voy a quitar la grabación y en los próximos minutos tendrán esto en el canal para procesar. Gracias, Tocayo. Como siempre, es un honor, un privilegio. Para mí. Gracias, familia Quevesh, familia Michal, linaje escogido, todos los ministerios habidos y por haber representados aquí. Bendiciones. Hola, Mayrita, bendiciones. Bendiciones, Las Biblias ya están en Quito, van a llegar a Guayaquil la próxima semana, ¿verdad que sí? Así que todos los que ya pagaron ya tendrán su Biblia la próxima semana, Dios mediante. Esperamos. Así que, curiosamente, un buen grupo de Estados Unidos, 7 personas, David, en Maryland, 8, compraron la de $70. Así que la próxima semana voy a ir por una caja. Ya el doctor Javier apartó su Biblia, mi hermana Mayra, Grace, mi persona, unas 7, 8 personas de Maryland. Y aprovechando el mes de la Biblia, creo que es un buen material que vamos a tener en la mano para seguir estudiando. Todavía hay más. Rafa se comunicará por interno con Marina y Martita también. Hay muchos compromisos de adquirir esto y creo que nos viene bien los próximos estudios empezar a leer desde esta Biblia, partiendo desde esta Biblia. No va a ser obligatorio por si acaso porque no todos tenemos o tienen la Biblia, pero ahí estamos para seguir creciendo. Bendiciones a todos. Una linda noche, buen fin de semana. Que el Señor esté con ustedes.